Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing very well in this 2023. Today, I will show you some differences between 2 and 4. Let's study. En el universo del idioma inglés nos topamos con un sinnúmero de palabras cuyo uso es más de uno, como por ejemplo to y for. Usamos to cuando queremos aclarar qué hacemos, hicimos o vamos a hacer con un objeto en cuestión, mientras que for lo usamos para definir el propósito para el cual existe tal objeto. Veamos algunos ejemplos. I bought these shoes to impress my friends. I bought these shoes for running. Si comparamos estos dos ejemplos, vemos que el primero, que lleva to, nos indica claramente la intención real para la cual este hombre compró sus zapatos. Y en el segundo, que lleva for, simplemente nos da a entender la función especializada para la cual fueron hechos esos zapatos, que en este caso son para correr, por lo cual función no siempre es intención. Sin embargo, una regla de oro es que to se usa con verbos o acciones que nos permite saber por qué hacemos algo. This is an app for dating, but I use it to meet new friends. This is a book for kids, but I read it to remember my childhood. I joined this community to learn more English. En los siguientes ejemplos veremos cómo usamos to para referirnos a quién le damos algo y también para referirnos a un destino o lugar hacia el cual se dirige. The TV fell to the floor and the screen is broken. He walked to his car. For lo usamos con periodo de tiempo, también con un propósito cuya razón sea algún beneficio, y al utilizarse como preposición, el verbo que sigue lleva ing. Otro uso es para referirnos a qué o a quién se dirige. Estos son algunos ejemplos. I have studied English for 6 months. Don't eat that food. It's for the trip. Thank you for inviting us. I bought this for you. Una manera de recordar la pronunciación de esas 3 palabras es la siguiente. En la primera decimos say y en las dos últimas solo suena una E, es decir, says o también says y said. Say, says, said. I like the way you say thank you. He says that they will call you later. She said she knew what to do. That's all, folks. I hope you have enjoyed it. And remember, perfect practice makes perfect. God bless you.